Bueno, este estudio es el primer análisis exhaustivo del Banco Mundial en que se examina el nivel global, el alcance de la informalidad y sus implicaciones para una recuperación económica que apoye un desarrollo ecológico resiliente e inclusivo. Y este informe ha desarrollado también el base de datos más exhaustivos que hemos tenido sobre este tema, cubriendo todas las regiones del mundo y por supuesto, América Latina y el Caribe. Y el estudio se concluyó que en los países emergentes la informalidad representa más de 70% del empleo total y casi un tercio del Producto Interno Bruto. Entonces, la magnitud de esta situación es obviamente enorme y tiene desafíos para los países en enfrentar esta crisis de COVID. Bueno, estamos diciendo en términos sencillos que 7 de cada 10 trabajadores en América Latina y el Caribe están en la informalidad. Eso significa que, doctor, corríjame, no tienen acceso a salud, a una jubilación, a las condiciones en generales que recibe un trabajador que sí se encuentra en la formalidad. ¿Qué implica, además de esto, que esos trabajadores se encuentren en esa franja? Bueno, esta cifra es al nivel global. En América Latina es un poco mejor, es decir, el empleo informal, es decir, el trabajo por cuenta propia, como porcentaje del empleo total, está ahora en 36%, que es un poco por debajo del promedio de los mercados emergentes y en desarrollo. Pero esta cifra es antes del COVID. Así que es probable que la pandemia del COVID ha aumentado drásticamente la proporción del empleo informal, al menos temporalmente. Y al mismo tiempo sabemos que los trabajadores informales han sufrido pérdidas de ingresos desproporcionadamente grandes. Entonces, y la situación en Paraguay sigue siendo elevada durante este periodo de 2010 a 2018. Con respecto a la informalidad de la producción, ha disminuido ligeramente a 36.4%, lo que es aproximadamente un punto porcentual más alto que en el promedio de América Latina. Pero al lado de la informalidad laboral, Paraguay está 8 puntos porcentuales por encima del promedio en América Latina. Entonces hay varias implicaciones, ¿no? de esta situación. Sabemos que los países con sectores informales de mayor tamaño tienen un ingreso per cápita más bajo, más pobreza, más desigualdad de ingresos, mercados financieros menos desarrollados, y niveles de inversión más bajos. Entonces, y sabemos también que con respecto a la pandemia, la elevada informalidad socava los esfuerzos políticos para frenar la propagación de la COVID y impulsar el crecimiento económico. Ahora la COVID ha traído nuevos desafíos, ¿no? Por ejemplo, proporcionar apoyo a los ingresos de los trabajadores, muchos de ellos que viven al día. Y también estamos preocupados que la informalidad puede contribuir a desalentar la recuperación de estas economías. Es decir, doctor, ya antes de la pandemia, a las economías con alto grado de informalidad les era difícil enfrentar cualquier tipo de golpe económico, viniese del lado que viniese, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se recuperan después de un golpe tan grande, con consecuencias tan catastróficas como está teniendo el COVID para nuestros países, países que tienen este alto índice de informalidad? ¿Qué recomendaciones dan desde el Banco Mundial? No sé si tienen también en el estudio, además de demostrar y de desarrollar la realidad, también algunos puntos de recomendaciones para los diferentes gobiernos de qué políticas públicas se podrían aplicar para poder reducir un poquitito ese índice y de esa manera también tener este círculo virtuoso en la economía de que sea beneficioso para todos. Sí,
Esta es una pregunta muy importante y el informe ofrece 5 recomendaciones generales. Lo primero es tomar un enfoque integral al problema, ya que la informalidad es reflejo de un subdesarrollo generalizado y no puede abordarse de forma aislada. El segundo es adaptar las medidas a las circunstancias de cada país. Es decir, las causas de la informalidad varían mucho de país a país. El tercero es mejorar el acceso a la educación, los mercados y el financiamiento para que los trabajadores y las empresas informales puedan ser lo suficientemente productivos para pasarse al sector formal. Cuarto es mejorar la gobernanza, la calidad de los servicios públicos y el clima para los negocios. Y últimamente, simplificar la normativa fiscal para reducir el costo de operar formalmente